Bienvenidos venezolanos. Hoy tenemos un invitado espectacular. Bueno, lo que a mí concierne muy importante porque tiene dos pasiones, que es la escritura, la historia contemporánea y el béisbol. Y como buen margariteño, fanático del Magallanes. Bienvenido, Francisco Zunino. Gracias, John. Gracias por tu gentileza. Sí, entiendo que eres fanático del Magallanes intravenoso desde la niñez, en la sastrería de tu padre, donde solían oír los juegos por radio del Magallanes que no ganaba. Sí, efectivamente, es decir, es una afición heredada. Dicho sea de paso, yo creo que es la única cosa en mi vida que no es pensada y yo no soy fanático de nada, solamente del Magallanes. Es la única cosa de la que soy fanático. Es decir, porque ser fanático implica hacer de algo sin pensar. Sin pensar. Porque una de las cosas de las que estoy absolutamente convencido es que si uno pensara como magallanero en torno a lo que significa ser fanático del Magallanes, pues no acepta, es como un contrato malo. Sí, primero se sufre mucho. Ha habido personalidades que han renunciado. Tengo un primo que renunció al Caracas con una carta abierta bueno, a La Guaira hay la famosa renuncia de José Ignacio Cabrujas a La Guaira, en aquella carta a Padrón Panza, diciéndole, aquí te acompaño. Claro, después escribió una carta volviendo, pero es que es verdad, o sea, el fanatismo por una divisa deportiva, sobre todo bueno, tú eres fanático del Real Madrid, por ejemplo, o de los Yankees, bueno, ganas con mucha frecuencia, pero si eres fanático de los Cachorros de Chicago, bueno, no es tan grata la 100 años tiene que esperar. Además hay esas situaciones que rompen el corazón, pues, ¿no? Sí. Y yo pasé toda mi infancia, sin saber lo que era la sensación de ganar un campeonato de béisbol en Venezuela, porque aunque en Margarita no había muchos fanáticos del Caracas en aquella época, ahora hay bastante más. Bueno, siempre había los que celebraban que habían ganado y tú lo que hacías era verlo. Claro, el fanatismo es emocional, el fanatismo es emocional, no es racional. Y imagínate para ti el golpe absolutamente. que fue tener un hermano que dijo que iba al Caracas. Eso debe de ser algo, wow. Bueno, a mí realmente más le afectó a mi papá. Más le afectó a mi papá que se rompiera la unanimidad de la casa, pues. Pero bueno, tengo un hermano muy especial, es el último y siempre ha tratado de llevarle la contraria a todos en todos los aspectos para, bueno, buscarse su espacio, pues, ¿no? Es comprensible, es comprensible. En la familia hay de todo, como dicen por ahí. Mira, quiero referirme a un capítulo que me pareció que tiene una historia detrás muy grande y la cual quería compartir contigo mi experiencia, que fue el campeonato y la Serie del Caribe que logró el brujo Willie Horton. Veo que en tu libro, porque Francisco tiene un libro dedicado al Magallanes que se llama Crónica de una adicción. De una devoción. De una devoción. Es un libro bien interesante, tuve la oportunidad de leerlo. Pero te cuento, Francisco, que fui a los campos de entrenamiento en una oportunidad. Creo que estábamos en el Clásico Mundial, en medio de un Clásico Mundial en Orlando. Estaba la selección de Venezuela, esa famosa con Miguel Cabrera. Y resulta que seguí con un señor firmando unos libros que no iban a ser vendidos en librerías, y este señor se llama Willie Horton, y resulta que, por supuesto, me metí en la cola para comprar el libro, y hasta me firmó sus autógrafos y una pelota que guardo por aquí. Pero tuve la oportunidad de conversar con él de su estadía en Venezuela, después que terminó de firmar los autógrafos, y eso fue una historia de novela. No solo por el hecho de haber ganado y la forma como él dirigía el equipo, sino todo lo que hubo alrededor de todo eso. Cuéntanos un poquito del lado tuyo, o sea, ¿cómo fue eso? Porque eso fue un momento mágico para el Magallanes. Bueno, es que, claro, yo
eso ya yo viví en Caracas, ya me había graduado incluso en la universidad y ya no era, o sea, el fanático margariteño que escuchaba por radio, sino también era el fanático que iba al estadio universitario. Bueno, es como cuando tú ves a alguien hacer las cosas mal y le salen bien. Eso pasa mucho en Venezuela. Es el realismo mágico, la esencia del realismo mágico es esa, es decir, las cosas, la gente no hace nada para que las cosas ocurran y ocurren, ¿no? O las hacen mal y les salen bien. Esa es la esencia del realismo mágico. Y yo creo que Willie Horton lo que hizo fue sumarse siendo afroamericano, pues sumarse a una larga tradición nuestra que es el realismo mágico. Entonces él tomaba unas decisiones disparatadas desde la ortodoxia del béisbol y desde lo que es el juego, bueno, y salían bien. Recuerdo en particular de esa temporada, claro, pues es una temporada muy accidentada, ¿no? Comienza Magallanes con un manager y le estaba yendo muy mal y como el manager, bueno, fue despedido, pues escogieron de manera transitoria a Horton, ¿no? Ese es lo que yo tengo en la memoria de ese episodio. Y bueno, Horton llevó al Magallanes a ser campeón del Caribe. Si tú te pones a ver, la historia es muy literaria además, porque pasa mucho en la literatura, es como una cuestión mágica. Horton empieza a tomar esas decisiones que Carlitos González decía, señores, pero es que esto no es posible, que esto es béisbol profesional y aquí viene un señor que se supone que es manager a hacer cosas que no se hacen ni jugando pelota en la callejera. Bueno, y le salían bien. Y yo, por casualidad, llegué a ser bastante amigo de Osvaldo Olivares, que formaba parte de ese equipo. Y entonces yo una vez le pregunté, o más de una vez hablamos del tema, y él me decía que Horton, es decir, que Horton te pedía algo, que hicieras algo. Y para ti eso se convertía en una especie de compromiso vital. Era, si quedar mal ante Horton lo hacía sentir a ellos extraordinariamente mal, es decir, no podían fracasar o digamos, dejarlo mal a Horton. Y entonces, claro, mira, sal de emergente, mira, vas a batear tú, pitcher zurdo, entonces sacaba un emergente zurdo. Y iba y daba un hit. Eso era lo que pasaba con Horton. Claro, también con Horton pasa la otra película, es decir, con Horton viene la siguiente temporada contratado como manager y fue un desastre, ¿no? Fue el comienzo de esa etapa negra del Magallanes que no volvió a ganar hasta en los 90. Lo que he podido ver, y lo vi cuando lo vi cara a cara, frente a frente, que conversamos del tema, es que él, antes que nada, antes que un estratega, antes que lo que sea, era un defensor a capa y espada. Parecía de la unión o del sindicato de peloteros, porque él defendía a capa. Pelotero, claro. Y era precisamente porque luego aquí en Miami muchas veces estuve en contacto con Cookie Rojas, que él me dice que él tuvo un equipo fantástico, pero que él no hubo forma de poder ensamblar eso, porque los jugadores no le hacían caso. En cambio, este señor con eso, claro. Y te voy a contar un par de anécdotas, porque la entrevista es contigo, pero también quiero colaborar con el tema, ¿no? Él me dice que Michael Page y un segunda base, creo que era de apellido Scott, querían irse en Navidades, y él dijo que cómo era eso, que por qué se iban a ir unos sí y otros no, que de aquí, el que lo dijo textual y literalmente me lo dijo, nadie se baja del barco cuando estamos navegando. O sea, y muy a los Magallanes. Y resulta que al fin se quedaron, y resulta que cuando llegaron los playoffs, los dos primeros juegos los sentó a ambos. O sea, mira tú la profundidad de lo que era la disciplina que él ponía y del compromiso que representaba. Y la otra anécdota, que es una anécdota que no sé si mucha gente la sabe, que cuando deciden cuando van a la Serie del Caribe, la directiva le dice, mira, vamos a llevarnos a David Concepción. Y entonces él dice, no, si yo tengo un shortstop que se llama Alexis Rodríguez. Yo no necesito un shortstop, yo necesito un catcher. Alexis Ramírez. Pues, vamos a llevarnos a Baudilio, pero
armado una zampablera en la directiva, que eso y que volaron papeles por la mesa, y eso y que hubo de todo, y que contra, que hasta pensar. Yo creo que a Luis Salazar, ¿no? No estoy seguro. Sí, bueno, nosotros no somos expertos en estadística deportiva, ni mucho menos. No, claro. Estoy diciendo lo que pude recolectar de él, y tuvo 1000 inconvenientes, Francisco. Él tuvo 1000 inconvenientes. Dice que las 2 niñas se enfermaron de la visión al punto de que casi no podían ver, y en el hotel. Entonces, wow, o sea, eran demasiadas cosas. Pero él fue a Venezuela y fue por Cookie Rojas, contado por él, y Cookie me lo corroboró, porque él necesitaba tener una temporada en el Caribe que le pudiera dar un contrato en Grandes Ligas. Había tenido un año horrible el 78. Estuvo en 4 equipos. Sí, porque estuvo en 4 equipos. Y sabes que Horton en la Serie Mundial del 68, que fue de los Tigres de Detroit contra los Cardenales de San Luis, Willie Horton era el left fielder del equipo de los Tigres, pues. Y hay una jugada muy que fue decisiva en la serie, que es que él con un tiro desde el outfield hace out en home a Lou Brock y impide una carrera que habría cambiado la historia del juego de atrás. Habían perdido, estaba 3-1 la serie y ellos ganaron los siguientes 3 juegos. Y Horton fue héroe en esa. Ya Horton era ya en el 70 y tantos, Horton era un pelotero que tenía trayectoria, ya era un veterano, pues. Y sí, esa historia de Cookie Rojas, porque es que en Venezuela los managers que son muy cerebrales no ganan. Los managers tienen que tener otros elementos, otras herramientas para poder ganar en el béisbol de Venezuela, que es un béisbol donde puede pasar cualquier cosa, pues. Sí, así es. Y también cuenta que era un hombre mágico, que él cuando estuvo esos 4 equipos esa temporada en Grandes Ligas, él estaba en Oakland y él se animó mucho, estaba bateando 300 y pico en Oakland. Y él le dijo a Charlie Finley, que es el dueño, mira, este equipo tiene chance, creo que con 90 juegos nos metemos. Por ahí hay gente como Rico Carty que los podríamos traer para reforzar el equipo. Y Finley le dijo, ok, very good. Y resulta que trajeron a Rico Carty, pero lo cambiaron por él al Toronto. O sea, que la recomendación fue, le costó estar en los Atléticos de Oakland. Sí, un hombre con unas historias increíbles. Te estoy contando cosas que y Rico Carty le quitó el puesto. Se hubiera ido a Field of Dreams. Sí. Bueno, él es un personaje icónico en el béisbol venezolano, sin duda alguna. Tiene un puesto importante en la historia del béisbol venezolano. Sí. Algo mágico tenía el individuo, porque en su historia tiene muchas anécdotas. Y bueno, ya no vamos a seguir echando cuentos. Vamos a hablar ahora de Dave Parker. Hablemos. Bueno, obviamente, Dave Parker lo que representó para el Magallanes fue, y yo creo que ha sido, y tú lo dijiste en el libro, el jugador más emblemático que ha tenido el Magallanes en toda su historia, no solo por su actuación, sino por... De mayor jerarquía, sin duda. Y además era un hombre que inspiraba, ¿no?, al equipo y lo llevaba, bueno, batear 400 en esa época no era ninguna cosita fácil, ¿no? Mira, es que estaba sobrado de lote, estaba jugando en una liga que ya era pequeña para él, calculo yo. Es decir, cuando Parker vino acá era una auténtica estrella de las Grandes Ligas, es decir, una estrella del béisbol. Parker era una superestrella y viene a jugar con Magallanes y no solamente que vino a jugar, sino que vino a jugar y sudaba la camiseta, como dice, es decir, se empeñaba, jugaba con el alma en los partidos. Sí, y también tuve la oportunidad de compartir. Jugué con Reyes Barrios, el querido, el que lo ponchaba. Te iba a hablar, el pitcher maracucho que lo sacaban siempre y que tenía de zurdo, ¿no? Tenía sí, como una especie de receta para hacer agua Parker. Y el final, que eso creo que fue en el 78, 79, por ahí. La serie final fue con el Zulia, precisamente. Sí, sí, más adelante estaba Luis Aparicio. Con el Zulia, precisamente. Y hay una situación, y el manager del Zulia era Aparicio. Sí, claro. Y traen a Reyes Barrio a que le picha a Parker. Y Parker se llama la pizarra. La pizarra que quedaba como a 150 metros del home. De ahí pegó la pelota. Es decir, un batazo monstruoso el que le dio. No se le puede, yo creo que no había un batazo más grande en el béisbol venezolano que ese. Y
y lo comentaron mucho, pues, sí, porque, bueno, lo trajeron porque lo dominaba, lo hacía quedar mal, pero ahí Parker sacó la clase y le metió un batazo descomunal. Mira, yo quiero aprovechar la oportunidad porque este caballero que está acá con nosotros, este destacadísimo profesional, abogado, internacionalista, escritor y magallanero, escribió esta maravilla de libro que se llama El pasajero de Truman. Yo creo que todo venezolano tiene que leer aquí una parte de la historia tremendamente importante como lo fue el episodio de Diógenes Escalante en ese momento tan preciso e histórico de la historia de Venezuela. Dinos algo para terminar pues sobre el libro y sobre lo que te motivó a escribir el libro. El libro de Diógenes Escalante. Sí. Bueno, es una historia, es una gran historia. Es una gran historia que estaba allí esperando que alguien la contara. Es una historia que la mayoría de los venezolanos ignoraban. Claro, la generación que eran adultos para el momento, para 1945, la recordaban, pero las generaciones siguientes no. Y a la gente joven este libro le ha gustado mucho. Es una historia que si eso se hubiese ocurrido en Estados Unidos habría cientos de libros sobre eso. Pero es increíble que en Venezuela, salvo una de las biografías del Nacional, el único libro que haya sobre ese episodio que marcó nuestra historia, la historia del siglo XX, y quizás parte de la que va transcurriendo del XXI, haya pasado así, sin que pero esa historia a mí desde niño, desde que mi papá me la contó, que yo era niño, me fascinó, ejerció sobre mí una fascinación muy especial, porque ya yo comencé a pensar, oye, pero qué mala suerte. O sea, mala suerte para él, que iba a ser presidente y no pudo, se quedó como loco en la historia, como demente. Y qué mala suerte para nosotros, que tuvimos la posibilidad de haber contado con un estadista, con criterios democráticos que para la época pocos compartían, y bueno, y que habría la posibilidad de una transición después del régimen gomecista, una transición democrática serena, tranquila, gradual, con la introducción progresiva de los cambios, a una transición hecha con hacha y machete, como fue la transición que se abre en octubre de 1945 con el golpe que dan los militares y Betancourt, Acción Democrática, que también tiene, sí, muchísimos méritos esa transición, pero fue una transición que marcó también una gran inestabilidad política y la posibilidad de que se abrieran, bueno, una dictadura que duró 12 años, 10 años, perdón. Sí, de ahí lo que vino fue otra vez golpe tras golpe. Exacto, varias constituciones, la inestabilidad política, la renovación de las constituciones, cambio de las constituciones, golpe de Estado, asesinatos del presidente, es decir, hubo de todo, desconocimiento de elecciones y sobre todo hubo víctimas, o sea, hubo muertos, muchos perseguidos, mucha gente a quienes se les arruinó la vida y muchos exiliados, y eso, bueno, sí, estamos viviéndolo ahora y ya sabemos en carne propia, porque para una generación nuestra la dictadura era un recuerdo de los adultos, de nuestros padres. Ahora nosotros sabemos que no, bueno, ¿qué es una dictadura? No, y el libro, además de ser, que lo escribiste de una manera muy agradable, muy bien hecha, muy bien, es sabroso, pues, tiene la particularidad de que pudiste tener el testimonio de Ramón J. Velázquez, que era una Biblia. Ramón J. Velázquez vivió todas las etapas políticas de Venezuela. Claro, sí, pero también está el testimonio de Ordóñez, que bueno, que es Ordóñez en la novela, pero en la vida real es Hugo Orozco. Es un gran venezolano también, claro, relativamente anónimo, pero él era la persona más cercana a Escalante y él es quien realmente alimenta el libro de una manera
importante, mucho más importante que Ramón J. Velázquez. Ha sido realmente un placer tenerte por acá y sé el esfuerzo que has hecho. Estás desde Margarita transmitiendo esta entrevista tan importante, para mí muy significativa y para todos los venezolanos. Y bueno, quería pues recibir unas palabras de despedida tuya para concluir el programa. Bueno, mira, a mí me admira mucho el esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? Hace un par de semanas me entrevistó Alexis Ortiz y es un esfuerzo por tener unos medios que lleguen a los venezolanos que necesitan canales a través de los cuales comunicarse, intercambiar ideas, debatir, compartir cuestiones como esta en torno al Magallanes. Me imagino que alguien por ahí te va a llamar y decir, bueno, pero entrevista ahora a alguien del Caracas. Pero eso es, pues, eso somos nosotros los venezolanos. Y de alguna manera también con esta historia, llevarle a los venezolanos un momento que los saque de tanta tristeza, tantas cuestiones que lamentar, tanta dureza en la vida que se está viviendo, ¿no? Sí. Así que muchas gracias a ti y espero, ¿no?, en cualquier otro momento volver a hablar contigo. Estamos a la orden. Y sí, precisamente, Francisco, ese es uno de los objetivos de nuestra plataforma, Bienvenidos Venezolanos. Yo tengo Cuadro Adentro, que como tú bien sabes es un poco más dedicado al béisbol, pero también hablamos de otros temas. Pero nuestro objetivo es empoderar a los venezolanos. Somos una cantidad de millones de talentos que cada uno por su lado son brillantes, pero lo que estamos tratando es de engranarlos todos, porque creo que en la medida que nosotros demos a conocer quiénes somos, de dónde venimos y qué cosas hacemos, pues nosotros vamos a ser más grandes. La solución de Venezuela está en el empoderamiento del venezolano, no está en otro sitio, para mi punto de vista. Así es. Bueno, muchas gracias, John, de verdad. Un placer. Espero que me escuches una próxima vez. ¿Cómo no? Gracias.